Y vamos a recibir ahora a nuestro invitado. Se va a desarrollar a partir de las 10 el acto del PIT-CNT en la Plaza 1 de Mayo por el Día de los Trabajadores y vamos a hablar con él sobre la plataforma que van a tener hoy en este acto, que incluye incremento de salarios, preocupación por el empleo, horas de trabajo y también la violencia por la que están atravesando los trabajadores de nuestro país. Recibimos a Oscar Andrade, secretario de la organización de PIT-CNT y secretario general del ZUNCA y colega. Buenos días. De todo un poco. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Ya la mesa y todo ya estás más que acostumbrado. Bien acostumbrado. Bien, bueno, hoy vas a ser uno de los oradores, junto con, decíamos hoy temprano de Fuesis, Abigail Puig y también con Gonzalo Castelgrande de AUTE. De AUTE. Arranco yo, sí. Bien. Bueno, es un 1 de mayo especial por varias cosas. Primero porque está en medio de la ronda de negociación salarial más grande de la historia del Uruguay. Nunca hubo tantos trabajadores y trabajadoras convocados a la negociación colectiva. En general, además, coincide la ronda de negociación colectiva con el nuevo intento de dos gremiales empresariales, la Cámara de Comercio y de Industria, de cuestionar el sistema de relaciones laborales en Uruguay ante la OIT. O sea, vamos a negociar en un formato que internacionalmente va a estar cuestionado, lo que nos genera una preocupación y con un debate acerca de la redistribución de la riqueza, porque se instaló, sobre todo después de la movilización en Durazno, una referencia donde pareciera que todo el país anda mal, ¿no? Uno escucha los reclamos de los autoconvocados y parece que el agro anda mal, la industria anda mal, el transporte anda mal, el comercio anda mal, el turismo, todo anda mal en Uruguay, ¿no? Y bueno, abordar sobre esa base la negociación colectiva, cuando todos los sectores de la economía andan mal, parece ser complejo. Nosotros tenemos una opinión diferente de esto, que es parte de lo que vamos a decir en el acto. No creemos que todo ande mal. Si uno mira los datos globales de la economía del país y los datos globales de las empresas, habría que explicar cómo es que todo anda mal, sin embargo, el Producto Bruto Interno crece. Cómo es que todo anda mal, sin embargo, la recaudación sobre la renta empresarial crece. O sea, hay una referencia, capaz con datos más precisos para entender. Se construyó un relato que es este: del 2004 al 2014 Uruguay creció, precios internacional, y de 2014 acá Uruguay viene en una situación de complejidad, ¿no? Ese es un poco el relato que nos construyeron, ¿no? El IRPF Franja 1 es la... ¿No es cierto eso, Oscar? Quiero colocar un dato para polemizar con esa referencia. El IRPF Franja 1 es la recaudación de renta empresarial. O sea, después que el empresario pagó salarios, pagó BPS, compró insumos, ¿no? ¿Cuánto declaró de renta? Y sobre esa renta el 7%, ¿no? Fijémonos los datos globales. En el 2014 se recaudó de IRPF Franja 1 4.852 millones de pesos, cuando empieza la dificultad, ¿no? 2015, ¿cuánto se recaudó? 5.819. 2016, ¿cuánto se recaudó? 6.759. 2017, ¿cuánto se recaudó de impuesto a la renta empresarial? 8.487. Bueno, mis amigos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? No hubo ninguna modificación de la tasa, ¿eh? No es que se subió del 7 al 10, ¿no? Que todos se quejan, sin embargo tenés recaudación sobre la renta bruta, o sea, sobre la renta después de que pague todo, que se incrementa. Segundo impuesto sobre la renta empresarial, el IRAE, ¿no? Miremos el IRAE. Recaudación de IRAE 2014, 28.972 millones de pesos, ¿no? Recaudación de IRAE 2015, 34.162 millones de pesos. Recaudación de IRAE 2016, 44.983 millones de pesos. Recaudación de IRAE 2017, 50.479 millones. Está bien, pero ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Los empresarios no quieren hacer más negocios, no quieren contratar más gente? Llegamos a este 1 de mayo con el desempleo más alto de 110 años. Lo que estoy diciendo es, primera referencia, no es cierto que se perjudicó la renta empresarial. La renta empresarial en términos brutos casi se duplicó. En este proceso donde la inflación fue un 26%, la renta empresarial creció un 80%. ¿No? Vamos a discutir salario, tengo que saber si estoy discutiendo con un sector empresarial que está en dificultades o con un sector empresarial del que crece la renta. Primer dato objetivo, la renta empresarial no ha parado de crecer en Uruguay, ¿no? Después uno puede mirar sectores, capaz que hay un sector que está con un poco de dificultad, que explica, y otros que están muy por encima de esto, ¿no? Entonces, lo que no se puede hacer es generalizar de que todos estamos mal, ¿se entiende? Yo no he escuchado, porque este es un dato que está en la DGI, o sea, no es un dato secreto. Cualquiera puede entrar una referencia que diga, bueno, ustedes que son interlocutores del sector empresarial que llora rumbo a los consejos de salario, ¿cómo me explican que sin modificación de tasa, el IRAE sigue siendo el 25%, cuasi duplicaron en términos brutos la renta empresarial? Y no se modificó la evasión. La evasión sí se modifica del 2004 al 2010. O sea, ahí la evasión de renta empresarial era de un 30 y pico por ciento y se clavó en un 20% y sigue habiendo un 20% de evasión de renta. Entonces,
como el truco de 6, las piezas tapadas. Hay parte de sectores que están escondiendo la posibilidad de que se pueda redistribuir. Entonces es cierto que en el sector de comercio, que en el sector gastronómico, que hay sectores de actividad que tienen margen de renta como para ofrecer salarios mejores que los que ofrecen. Otros no, y en los que no iremos con una plataforma alocada. ¿Se entiende el planteo? Sí. Se entiende. De todas formas, te iba a consultar también por otro de los temas que van a tocar, que tiene que ver con la violencia y justamente además estábamos hablando del asesinato de un trabajador y van a hacer un minuto de silencio. Sí, la violencia. Para nosotros la violencia no es un problema que se resuelva con más cantidad de drones, más agentes en las calles y mayor represión. Está cantado que el día que tenés un delito querés que se reprima rápido. Eso no hay discusión, que es mejor que se reprima rápido que lento. Pero sí. Igual está cantado que preferimos no tener delito. Voy a poner algunos datos. De cada 10 mujeres que están presas hoy, de cada 10 mujeres, informe del comisionado de cárceles, 9 vienen de sufrir violencia sexual desde niñas, ¿no? Esto se resuelve con más drones, con más policía, con más agentes, ¿no? Entre el año pasado, entre 2016 y 2017, más de 100 mujeres y niños murieron en incendios de casas precarias. ¿No es un fenómeno de violencia social? En los inviernos, ¿no? Escalefacionando, sí, claro, el ranchito, cuando tenés decenas de miles de viviendas abandonadas, ¿no? O sea, por día 2 uruguayos se suicidan. ¿Es un problema del uruguayo individual o construimos patrones culturales de referencia que terminan generando que mucha gente se acorrala, no tratamos los temas de salud mental? O sea, la violencia... bueno, logramos reducir la tasa que tuvimos durante 10 años de que por semana moría un trabajador víctima de un siniestro mortal, en general en condiciones de precariedad. Están los femicidios. Lo que digo es, los femicidios, no hay duda, por eso he colocado el tema de las mujeres que sufren violencia desde niña, ¿no? O sea, los datos de UNICEF sobre violencia en la infancia son brutales, ¿no? En algunos casos psicológica, pero en muchos casos violencia dura. O sea, abordar el tema de la violencia, los patrones, implica mucho más que la represión al delincuente. Implica entender la delincuencia, pero ¿cuánto tiene que ver la segregación territorial con que los narcos se te apoderen de territorios? ¿Cuánto tiene que ver con la violencia el vínculo entre el narcotráfico y el sistema financiero? 500.000 millones de dólares anuales, según las estadísticas de la ONU que estudian el tema del lavado, van del lavado al sistema financiero, ¿no? Que es un componente político global. ¿Cuánto necesita el narco en los territorios vincular la violencia y el miedo? O sea, el abordaje del tema... Yo pongo un ejemplo. Nosotros para el tema de la violencia, ¿qué estamos haciendo? Y tenemos cerca de 3.000 niños que hacen teatro en los barrios más pobres, que hacen guitarra, que hacen percusión, que hacen... ¿Qué tiene que ver? Yo qué sé, en Luis Valleverri, Ruta 5, en el plan junto ahí, hay 70 gurises que logramos que tengan algo para hacer. Claro, todo tiene que ver todo. El tema es cómo le explicás a la gente que está impactada con la muerte de un joven que estaba trabajando. No tiene forma de explicarlo. Por eso. Yo te voy a poner un ejemplo, que entran a robar a un shopping. Te voy a poner un ejemplo personal. Yo soy de Villa Felicidad. No quiero decir el nombre, pero un gurí de ese barrio, de la familia más pobre, de un barrio muy pobre, 14 hermanos, criado en las condiciones más terribles que puedas entender, criado descalzo, sin tener que comer, la situación es más viviendo el merendero. Armó una pandilla en el barrio con unos gurises, se pusieron a rastrillar, entró en adiciones, lastimó a una vecina y el barrio que lo vio crecer en esa condición lo querían linchar, ¿no? Lo querían linchar. No es que no lo vimos, sabíamos quién era. Hace una semana y media lo mataron de un escopetazo en el pecho, ¿no? También queriendo entrar a pungar en la casa de alguien, ¿no? Y teníamos la mitad del barrio que no le molestó mucho o tuvo mucha indiferencia ante la situación de... Lo que digo es, no construimos socialmente eso. Tenemos barrios de Montevideo donde la tasa de homicidio es más baja que de Europa y barrios de Montevideo donde la tasa de homicidio es del nivel de Brasil. Ahora, Borja, ¿qué nos está pasando? Que esta situación va empeorando porque tenemos más homicidios, tenemos más delitos, cuando las condiciones de pobreza fueron bajando, las condiciones de indigencia fueron bajando, se aumentó la inversión en educación, se aumentó en muchos lados. Pero es un problema estructural un poco más complicado. Yo lo que digo es, a ver... el problema de segregación territorial y de desigualdad en el Uruguay se atendió a situaciones de exclusión en tanto ingreso, pero estamos lejos todavía de un abordaje integral de la inclusión, bastante lejos. Y hay barrios de Montevideo que son un poco menos pobres, no están en la indigencia plena, pero están cerca, ¿no? O sea, salieron por poquito, ¿no? Salieron porque pasás la raya con la plata. Salieron por muy poquito y los componentes de exclusión son más complejos. Es mejor que salgan, ¿no? O sea, es mejor, se hace un poco mejor que los que estaban. Pero estamos lejos todavía de una sociedad integrada, bastante lejos. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos si tenemos que cuestionar un plan social. ¿Por qué eso genera hoy más violencia que antes? Yo cuando escucho a alguien que te dice, vos, mirá, el mismo individuo, ¿no? Que está pidiendo que me bajen las tarifas, que me bajen esto, que devolución de impuestos, y cuestiona un plan social de 1.400 mangos, que es lo que recibe una mujer pobre con un hijo, ¿no? Eso es miserable.
Porque en realidad lo que tenemos que hacer es multiplicar. ¿Qué pasó en toda América Latina? Segregación territorial, infantilización de la pobreza. La mitad de los niños en Uruguay nacen en el quintil más bajo ingreso, ¿no? Porque el sectores medios tienen pocos hijos, ¿no? O sea, tenemos ahí un problema. Y ese gurí quiere el álbum de mundial, ese gurí quiere... También nace en una sociedad que te coloca que para ser feliz tenés que tener, ¿no? Yo me crié en un barrio donde para ser feliz precisaba 5 piedras para jugar a la payana. Y que uno tuviera pelota en el barrio para que todos pudiéramos jugar a la guinda. Hoy tenés una influencia, sobre todo los gurises son los que más sufren, de que si no vas a tal lado a comer tal cosa, que si no vas a tenés que dar la pelota del mundial con el chip que vale 4.500 No, más. olvídalo. Entonces tenés una presión. Yo cuando digo tenemos que revisar qué cosas nos hacen feliz, bueno, cada vez está más incorporado en nuestra sensibilidad que la ostentación y tener te hace feliz. Yo me crié en una sociedad donde en realidad hasta quedaba mal visto el que tenía mucho más que el otro, que andaba mostrando demasiado en una lógica más igualitaria. Los modelos de convivencia, lo que digo es, la forma de convivencia es mucho más que cuánta gente... Uruguay tiene más policías por habitantes que México. No es un problema de capacidad represiva la cuestión de la convivencia. Está bastante más complicado que la capacidad represiva. El caso de los feminicidios es uno, ¿no? Pero en esa sociedad que vos te criaste también surgió el Frente Amplio. Sí. O sea que algunas dificultades encontraban en esa sociedad. De todos los colores. O sea, el problema de segregación territorial tiene 30, 40 años, ¿no? Cada vez más duro. Y el pasaje... A ver, vos mirás el censo 96 y el censo 2005 y es en ese periodo donde hay casi 100 y pico mil de personas que van a los asentamientos irregulares. Y en este periodo se estancó, bajó un poquito, de 180 a 160, pero es muy poquito lo que bajó. Muy poquito. O sea, uno puede decir, se contuvo una tendencia que era muy dura. Sí, se contuvo, pero estamos lejos de revertirla. Claro. Entonces, a mí me preguntás si sí, es resolver el tema de la vivienda, es resolver el tema de la educación, es resolver el tema del acceso a la cultura, es resolver integralmente y defender, no cuestionar si hay políticas sociales, sino decimos, tenés que multiplicar las políticas sociales. Hay lugares donde tenés que multiplicar las políticas sociales. Y las sociedades menos violentas son las sociedades con más acceso a la cultura, con mejor distribución de la riqueza. Esas son las sociedades menos violentas. O sea, no hay duda. ¿Y al gobierno lo ve yendo para ese lado o va para el lado más drones? Uruguay todo ha ido para el otro lado. O sea, por ejemplo, de los últimos 50 años ha ido para el lado de incrementar las penas. Todos los gobiernos, también el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Y ha decidido, por ejemplo, que una rapiña de un menor tiene que estar 1 año preso como mínimo, lo que para mí es una barbaridad. Estamos hablando del gurí que se emborrachó en el baile y manoteó un celular, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera, ¿no? En general, al gurí pobre que tiene menos acceso a la justicia y menos posibilidad de defenderse es el que termina comiéndose ese año como mínimo. No es robo, es rapiña, ¿no? No. Bueno, en el baile se peleó y manoteó un celular, claro. ¿no? O manoteó una campera después de una piñata a la salida con 15, 16 años. ¿No? Estamos hablando de esa situación. ¿Resolvemos esa situación con más tiempo de cárcel? Bueno, teníamos 1000 y pocos presos en la década del 60 y hoy tenemos 11.000. Teníamos 6.000 cuando el gobierno del Frente Amplio asume y hoy tenemos 11.000. El punto de vista de la rehabilitación en el sistema carcelario no es un problema para abordar el tema de la seguridad. Claro, nosotros tenemos convenios con el patronato. Ese gurí que se agarró la piña, se manoteó la campera, sale de un año después en el Niza y sale adelante. Claro, el tema es que debería decir, bueno, esto no lo va a volver a cometer, es una rehabilitación, seguramente cuando salga se va a trabajar o estudiar. En este país la rehabilitación es peor. No, a ver, nosotros que tenemos convenios con el patronato, en los lugares donde generamos programas de rehabilitación, la tasa de reincidencia es de un 7%. Y la tasa de reincidencia general es un 50 y pico %. Está ahí no un tema de la seguridad. Por más que políticamente está mal. Porque siempre le están dando trabajo a los delincuentes, ¿no? Miren lo que están haciendo. No, mi amigo, no es trabajo a los delincuentes, que si no construís una salida, lo que generás es que reproducir. Vuelvan todo el tiempo. Y hablando de eso, y vinculándolo con el tema del empleo, porque llegamos a este 1 de mayo con el desempleo más alto de los últimos 10 años. Sí. ¿Tiene algo que ver? No, la gente sin laburo. ¿Por qué la gente se está quedando sin laburo? No, a ver, tenemos un problema que hay un crecimiento económico importante en sectores que explican el crecimiento económico y que no son los que más generan empleo. Telecomunicaciones, por ejemplo. Yo creo que tendríamos que tener una respuesta para dar en la rendición de cuentas con impacto de obra pública. Es claro que tenés un deterioro. Tenés algunos problemas económicos. Uno, la caída de la inversión en relación al producto, ¿no? Uruguay pasó de un promedio del 12% de inversión a cerca de un 22, 23 en los mejores años y ahora está en un 18. Esa caída te genera una dificultad desde el punto de vista del empleo. Yo creo que el esfuerzo que tenés que hacer es de medida contracíclica. O sea, no depende tuyo de que haya inversión extranjera o inversión privada. O depende relativamente de que haya. Ahora, tenés que generar una condición. Claramente no es porque no haya renta empresarial. Yo traté de explicarlo desde el punto de vista de la recaudación. Tenés que tratar de dar un impacto de obra pública. ¿Por qué? Por varias razones. La obra pública es la que más empleo genera en relación a cada peso que se invierte. Se puede colocar fácilmente a nivel nacional. Entonces,
Vos me decís, una obra en Pocitos para 30 personas, no cambia la vida a Pocitos, hay muchas obras, torres. En algún pueblo del interior le cambia la vida al pueblo. Claro. Y termina generando hasta que una familia que se iba a tirar por un asentamiento desesperada porque no tenía trabajo, se pueda quedar. No requiere mayor calificación para ingreso, tiene fuertes encadenamientos productivos, multiplica. Entonces tenés una discusión que es, tenés que tener un esfuerzo por impactar en un centro que es el trabajo. Yo creo que el gobierno comete un error cuando dice de antemano, no toco ni un impuesto más. Porque si tenés un déficit fiscal alto, ¿no? Y tenés que atender a tratar de que el déficit no te jorobe, no te complique el tema del endeudamiento, y sabés que tenés compromisos asumidos, el tema de los judiciales, las cosas de enseñanza, quedás con poco margen para dar un impacto de inversión pública. Lo que pasa es que hay una promesa electoral de no más impuestos y también se está pagando mucho impuesto. El ministro dijo, cuando el resultado de esos impuestos tampoco se ve. Yo te pongo un ejemplo. Está bien, yo ponía el IRPF franja 1, es plano, ¿no? A diferencia de los salarios, donde el IRPF es gradual y el salario más alto paga más y el más bajo paga menos y el salario bajo no paga nada, en el caso empresarial es plano. ¿Está bien que pague el mismo porcentaje de impuesto el dueño de un comercio pequeño que el dueño de un shopping? Es razonable. Si aumentamos los impuestos, no vamos a generar que el ciclo que se está dando de caída de la inversión cada vez más del sector privado y la destrucción del empleo del sector privado. Cada vez que tenés una discusión fiscal o salarial, tenés ese planteo del otro lado. Claro. O sea, cada vez que planteás aumentar el salario o aumentar la tasa impositiva, pero si vas... está pasando. No a un militante sindical, si vas a lo que dice la OCDE o a lo que dice la CEPAL, la OCDE coloca que un gran problema para América Latina es que los sectores de más altos ingresos tributan muy poco. Y la CEPAL dice, el gran problema de América Latina, la CEPAL que no quiere hacer ninguna revolución socialista, dice, el gran problema es que los sectores que concentran 2/3 de la economía tributan por el 5%. Y estos sectores siempre van a decir lo que vos decís. O sea, dicen, bueno, si querés que invierta, al contrario, zona franca, no pagar nada, no... Ahora, terminá reproduciendo un círculo menos perverso, que es, hay crecimiento económico, hay crecimiento de la renta, pero tenés dificultades para impulsar políticas públicas que atiendan a los sectores más vulnerables porque no tenés de dónde recaudar, porque chantajean con esa condición. Yo sé que el escenario global... Pero está pasando en la realidad hoy. Sí, el escenario global es complicado. A ver, a mí me preguntá, para decir una de las que estuve de acuerdo con la oposición. Yo participé de la discusión del ordenamiento territorial en el gobierno anterior de Maldonado sobre reglas claras para la inversión que no se modifiquen haciendo excepciones, ¿no? Sí. Y que las excepciones tuvieran un reintegro por mayor valor agregado para políticas de vivienda pública. Ahora, Maldonado está en un momento de muy poco trabajo. Y había una serie de inversiones para hacer excepción. Y vos decís, está bien defender que no haya excepciones. Ahora, hoy tenés gente que no tiene laburo, que está recontra en la lona, y no podés pararte solamente con la poesía. Y te decís, vos, mirá, está bien lo que hicimos, claro, pero en este escenario no te queda otra. O sea, yo entiendo que después, claro, puesto en la cancha, a veces tenés que no te queda otra. Pero quiero por lo menos decirlo. Discutir el argumento teórico. Mirá que es que no, porque no me queda otra, no es porque me dé gracia que venga un gran inversor y tengas que seguir subsidiando a un gran inversor, cuando muchas veces no lo necesita, pero igual presiona a los efectos de querer la chancha y los 4 reales, porque vivimos un sistema que es medio perverso, ¿no? Un PM que se instala, ¿es que necesita de zona franca? Yo creo que no necesita nada de zona franca. Los márgenes de ganancia de la inversión en celulosa pudieran estar fuera de zona franca. Ahora, como todo el mundo le ofrece zona franca, para que venga, tenés que estar discutiendo sobre la zona franca. Pero yo quiero discutir las dos cosas. Si me da, nos imponen determinadas reglas que reproducen desigualdades. No es que me dé gracia, decir, viva, qué alegría. ¿Se entiende el planteo? Hay un principio de decir, tengo que administrar una realidad donde es en función de la fuerza en la que tenés, y como tenés hoy, que tenés el presidente de Paraguay que dice, vengan, abusen de Paraguay, somos una chica linda y fácil, ¿no? Acá no hay salario, no hay nada, papá, no hay leyes sociales, ¿no? Destrócennos. Bueno, cuando llegó la carne acá paraguaya un poco más barata, yo me gustaría que alguno difunda las condiciones de trabajo de los trabajadores frigoríficos. Si vos cobrás 2.000 pesos por mes, y sí, capaz que producís la carne más barata, pero no la ves, ese mismo trabajador no ve esa carne ni en fotos, ¿no? O sea, se produce más barato sobre la base de una pobreza extrema, Paraguay está en el mapa del hambre, o sea, el tema es, ¿ese es el modelo que queremos? Nosotros no. Bien. Sabiendo que jugás con reglas que a veces te imponen limitantes, ¿no? Oscar, tenemos muchos temas, pero tenemos muy poco tiempo. Pero no quería dejar de preguntarte si habías leído la carta de la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional, donde critica el PIT-CNT y dice que tienen un conformismo y un silencio. ¿Lo leíste? Es muy raro eso, yo qué sé. O sea, es muy raro. Yo he venido acá, hace unos meses, porque hicimos una marcha al Consejo de Ministros de Miles en defensa del tema de la seguridad social. Tuvimos un conflicto también con parte del gobierno cuando la ley de
la ley de responsabilidad penal hace 4 años, hoy hace 1 año no muere un trabajador de la construcción, que lo que para nosotros es un elemento histórico, inédito, de una tasa de siniestralidad que era de 12, 15 por año, a partir de incorporar medidas de mayor rigurosidad. Tuvimos un enfrentamiento muy duro con el gobierno. Bueno, yo renuncié a la banca porque tenemos un enfrentamiento durísimo de la construcción con respecto a la pauta salarial, que se saldó con miles en la calle discutiendo, no es por el lado de la rebaja salarial, creo que hay datos que demuestran que no era imprescindible elementos que perjudicaran la rebaja salarial. Hoy vamos a entregar 400 y pico mil firmas por la ley de trabajo para personas con discapacidad, de la que hemos hecho un montón de movilizaciones porque había lentitud en el Poder Ejecutivo a aprobarla. O sea, está bravo decir, ustedes hacen lo que el gobierno le dice. Está bravo alguien que viva en otro país, decir, bueno, ustedes están atados. Hemos tenido sobre un montón de componentes elementos críticos, también elementos favorables, porque tendrían que internarnos si reclamamos 100 años una ley de libertades sindicales, se aprueba y decimos no nos importa. O reclamamos porque había ausencia de negociación colectiva, se convoca y decimos no importa. Reclamamos acerca de una cobertura mayor de seguridad social y tenés el año de seguro paro o el cómputo de la mujer de 1 año por cada hijo que tiene y decimos no, nos da lo mismo. O sea, es cierto que algunas de las banderas históricas del movimiento social también se incorporaron en este periodo con gobierno de Frente Amplio. Otras no, y en las que no hemos tenido independencia, creo. Pero no la leí, así que no me voy a pelear. Tengo amigos en el Partido Nacional. Dásela para que se la lleve a leer. Exacto. Toma. Así lo saludo hoy. Ahí va. Ya no armaste parte del oratorio. Desayunos informales en la mañana. A mí me alegra los militantes del Partido Nacional, a Abdal, otros van siempre, que vayan al 1 de mayo. O sea, en realidad, está bueno, no le preguntás a un trabajador cuando tenés que defender si vota al Frente Amplio, blanco, colorado, sin partido, ¿no? Bien. Oscar Andrade, muchísimas gracias. No, gracias. Muy bien, un gusto. Nosotros tenemos que actualizar